su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Un castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Un castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Dios bendiga a todos los hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Suba y a todos los demás hermanos y amigos que nos ven por las redes sociales. Quiero invitarles a ver nuestras transmisiones por Facebook o YouTube que efectuamos semanalmente los días jueves 7 de la noche y domingos 10:30 de la mañana. Nuestra página es La Alianza, el Encuentro Suba. También quiero invitarles a la celebración de niños, la cual efectuamos todos los domingos a las 11:30 de la mañana o una vez terminada nuestra transmisión pastoral. También les recuerdo que por WhatsApp efectuamos todas las semanas también ayunos de martes a sábado de 8 de la mañana a 12 del mediodía, pero también efectuamos Amanecer con Dios los días miércoles y viernes de 6 y 7 de la mañana. Pero también le invitamos
a que pueda participar recibiendo nuestros devocionales que enviamos a su WhatsApp todos los días de lunes a sábado a las 2 de la tarde. Un devocional de unos 8 a 12 minutos. Los domingos también realizamos un devocional por WhatsApp a las 10 de la mañana, de 10 a 10:30 de la mañana. Si usted no está en nuestros grupos, le invitamos para que se ponga en contacto con nosotros en el teléfono que aparece en nuestra página de Facebook y para poderle agregar a nuestros grupos y así le pueda llegar información directamente de nosotros los pastores a su WhatsApp, donde puede hacerse partícipe de cada una de nuestras reuniones. Tenemos otras actividades para hombres, para parejas, tenemos actividades para niños, para padres, así que queremos que usted se haga partícipe de estos tiempos que son determinantes en la vida de cada uno de nosotros, de nuestros hogares, de nuestras familias. Un abrazo, Dios los bendiga, se les ama mucho y esperándoles ver participando en nuestras actividades durante cada semana. Dios les continúe bendiciendo, estimados hermanos y amigos de nuestra iglesia Alianza Cristiana de Suba, y todo aquel que escuche este audio, que sea de bendición para su vida. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir y de estudiar su palabra. Y quiero que en esta noche tengamos un tiempo corto de un estudio que he titulado El Templo para Dios. Es un estudio pequeño de la palabra del Señor. Y quiero que leamos en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 9, en el versículo 3, que nos habla de lo que Jehová le dijo al rey Salomón después de haber construido el templo. Y dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Amén. Amado Dios, gracias por este tiempo. Ruego que la bendición de tu Espíritu Santo esté sobre mi vida para exponer tu palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret ruego la bendición para todo el que escuche esta palabra y te doy gracias. Amén y amén. A manera de introducción, quiero hablar de una pequeña reseña histórica del templo que se construyó para adorar allí al Señor, a Jehová, a Dios, a Jesucristo, a nuestro Señor y Dios. Y la historia cuenta que el primer templo que se construye es el tabernáculo, y se construyó en el año 1444 antes de Jesucristo. Antes de Cristo los años iban disminuyendo hasta llegar a 0 cuando nace nuestro Señor Jesucristo. Ese templo fue planeado y diseñado por Jehová, y se lo indicó a Moisés cómo hiciera la construcción, cómo debía hacerlo. Y en el libro de Éxodo, en el capítulo 40, en el versículo 1, dice así: luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo. Amén. El Señor le indica a Moisés cómo hacer el templo y cómo construirlo. Y él lo hizo así, le obedeció al Señor, hasta que este templo fue profanado por Nadab y Abiú, 2 hijos de Aarón. Ese fue el primer templo. Después, casi 500 años después, se construye el templo de Salomón. Ese templo de Salomón fue planeado, diseñado, y todos los materiales y el lugar donde habría de ser construido
fue hecho por el rey David. Todo se organizó por él. Pero Jehová no le permitió construirlo porque había sido un hombre muy sanguinario. Entonces fue designado su hijo Salomón y él construye el templo. Lo hizo como su padre lo había planeado. Fue un templo majestuoso, hermoso, quizás el más hermoso de toda la historia, con todos los lujos que pudiera tener un templo para adorar el nombre del Señor. Ese templo fue construido en el año 966 a.C., según Primera de Reyes, capítulo 8, y duró aproximadamente unos 380 años. Y en el año 586 a.C. fue destruido por el rey Nabucodonosor. Después de esto, duró el pueblo judío 70 años sin un templo, sin un lugar a donde ir a adorar el nombre de Jehová. Y habló el Señor al profeta Ageo y al profeta Zacarías y les dijo que motivaran al pueblo a reconstruir el templo de Salomón. Y lo reconstruyeron. Y lo reconstruyó Zorobabel y los ancianos. Y la historia la encontramos en el libro de Esdras, en el capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el 22. Este templo no fue tan lujoso como el templo de Salomón, pero fue un templo también que duró cerca de 347 años. Y también fue profanado por Epífanes en el año 169 a.C. Otra obra de destrucción, de saqueo del templo, donde toda la parte santa, la parte espiritual, la presencia del Señor Jesucristo, de nuestro Dios, se fue. La presencia de Jehová se apartó de allí. Y duró este templo abandonado, profanado, 150 años. Y después de este tiempo vino el rey Herodes el Grande y hace la reconstrucción de este templo, la restauración de este templo. En el año 19 antes de Cristo. O sea que cuando nació nuestro Señor Jesucristo, ese templo ya tenía 19 años. Sobre ese mismo templo es que el Señor Jesucristo, cuando desarrolla su ministerio, habla que sería destruido y que no quedaría piedra sobre piedra. Y efectivamente su palabra se cumplió. En el año 70, después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, los romanos destruyen el templo. Y no hubo más templo de piedras, de cemento y un templo físico allí, especial para adorar a Jehová. Porque la obra de nuestro Señor Jesucristo, que había consistido en nacer y morir en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados, ya se había cumplido. Y antes de ascender a los cielos y subir, Él dice que nos dejaba al Espíritu Santo para que fuera nuestro consolador y nuestro guía en este mundo. En adelante, el templo que quedaba es el corazón de cada creyente. Ese va a ser en adelante el templo de Jehová, el templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, nosotros encontramos aquí una historia muy rápida de los templos construidos por el pueblo judío para Jehová y para allí alabar su santo nombre. Realmente era un lugar sagrado, un lugar santo para ellos. Y vamos ahora a ver cuál era la importancia del templo para el pueblo judío o para su pueblo, ¿sí? Y lo más importante no eran las paredes, no era en sí los lujos, no, era la presencia de Dios en el templo. Eso era lo más importante. Y en el primer templo, que fue el tabernáculo, la gloria de Jehová llenó el tabernáculo.
En Éxodo, ahí en el capítulo 40, en el versículo 34, dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Esto era lo más importante para el templo, que estaba la presencia de Dios en ese lugar. Estaba la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Y eso era lo que a ellos les daba la seguridad de ir a la batalla, de ir a la guerra y vencer. El Señor estaba con ellos, y todo lo que ellos se proponían, el Señor les ayudaba, los guiaba. Era una bendición tener la presencia de Dios. Y este templo dice que no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. Era la presencia de Dios en medio del pueblo. Pero llegó el día que los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, profanaron el templo. Y lo encontramos en el libro de Levíticos, en el capítulo 10, en el versículo 1. Y dice el pecado de Nadab y Abiú. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Esa fue la profanación del templo, del tabernáculo. ¿Cuál era ahora la importancia del templo de Salomón? Construido muchos años después. Entonces, quiero que leamos la primera cita que ya leímos. Leámosla de nuevo. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 3. Dice: y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo te he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Lo importante era que en ese templo de Salomón también estaba la presencia de Jehová, y allí Salomón había buscado a Jehová y se había humillado ante él, y le había orado y le había rogado, y Jehová le escuchó, le oyó y le respondió y le hizo promesas de bendiciones. Dice que lo hizo en su presencia. No solo dice que lo hizo en la casa de Jehová, sino en la presencia de Dios. Porque el Señor nos invita también a que miremos este ejemplo de Salomón, que él va al templo, pero va y busca la presencia de Dios, donde hay comunión, donde hay ese acercamiento personal con Dios. ¿Cuál era entonces la importancia del templo? Que allí estaba la presencia de Jehová. Dice que Jehová santificó su casa, o sea, santificó el templo. Ese santificar es limpiarla de toda inmundicia, de todo pecado, es apartarla para Dios. Dice también que Jehová puso su nombre en ella, o sea, como cuando alguien pone el aviso y dice: esto es mío, se llama así. Eso fue lo que hizo Jehová en el templo de Salomón. También, después de que lo hizo suyo, se apropió de él como su casa. Dice que Jehová puso en ellos, en esa casa, en ese templo, sus ojos.
puso su corazón, o sea que amaba su casa y amaba su pueblo, la gente que le buscaba allí, y estaban atentos sus ojos a ver quién iba, quién le buscaba, quién lo adoraba. El Señor estaba pendiente de todos los que iban a buscarlo en aquel templo, en el templo de Salomón. El Señor nos enseña que debemos buscarle y buscarle en su casa. Pero ¿qué pasa después de muchos años, cuando ya viene nuestro Señor Jesucristo y ese templo de Salomón ha sido destruido, reconstruido, restaurado? Pero el Señor Jesucristo vino, murió en la cruz y nos compró a precio de sangre y nos hizo de nuestros corazones, del corazón de cada persona que recibe al Señor Jesucristo en su corazón, dice que le hace el templo, la casa del Espíritu Santo. Podemos leer el libro de Primera de Corintios en el capítulo 6, en el versículo 19, que dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando una persona tiene claro en su mente que le ha entregado su vida a Dios, que le ha entregado su alma a Dios, y que a partir de ese día el Señor Jesucristo le ha limpiado de todos sus pecados, lo ha santificado, le ha limpiado de toda maldad, a partir de ese día el Espíritu Santo de Dios viene a morar en su corazón. Se convierte su corazón en el templo del Espíritu Santo, en la casa de Dios. Entonces piensa una y otra vez antes de hacer algo que saque esa presencia del Espíritu Santo de Dios de su corazón, de su vida. Porque dice: mi vida le pertenece a Dios, está gobernada por el Espíritu Santo de Dios. Sabe que su vida y su cuerpo es el templo de Dios, por eso lo cuida y por eso hace las cosas que al Espíritu de Dios le agradan. Jesucristo nos compró y con su sangre nos limpió. El creyente es aquel que ha recibido a Jesucristo en su corazón y lo reconoce como el Hijo de Dios. El creyente es el que cree, y el que cree es el que le obedece a Dios. Realmente uno le pregunta a muchas personas, quizás al 99%, que si creen en Dios, y todos le van a decir que sí. Pero realmente el que cree es el que tiene el Espíritu Santo de Dios, y no porque lo diga de labios, sino porque el Espíritu Santo de Dios deja conocer sus frutos. Y los frutos del Espíritu Santo son los que realmente dicen de lo que es la persona. Esos frutos son los que encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Y los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Para estas cosas, para ellos no hay ley, ¿sí? Dice la palabra exactamente: contra tales cosas no hay ley. Y me faltó la templanza. Cuando una persona tiene al Espíritu de Dios en su corazón, su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de actuar, deja reflejado estos frutos del Espíritu Santo. Entonces no tiene que gritar a los cuatro vientos: sí, yo soy hijo de Dios, yo creo en Dios, sino que todos sus actos y todo esto lo hablan por sí solo, lo dicen.
En esta historia que hemos visto del templo del Espíritu Santo, después de nuestro Señor Jesucristo, tenemos nosotros la responsabilidad, cada uno, cada persona, de cuidar ese templo, su corazón. Y ¿qué podemos nosotros aprender de toda esta historia que hemos leído del templo de Jehová? Primero, que Jesucristo nos perdonó y nos santificó y limpió nuestro corazón, el de cada uno de ustedes. Él nos hizo sus hijos, puso su nombre allí, puso su apellido, nos dijo: ustedes son mis hijos y yo soy su padre. Lo dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 16. El Señor nos llama cristianos porque creemos en nuestro Señor Jesucristo. A partir de allí, la gloria de Jehová debe llenar nuestros corazones. El Espíritu Santo de Dios debe llenar nuestra vida. Así como estaba la presencia de Jehová en el arca del tabernáculo. Y encontramos que los hijos de Aarón fueron a ofrecer testimonio, a ofrecer culto a Dios, y no estaba permitido para ellos. Dios no les había mandado, profanaron el templo y murieron inmediatamente. Este es uno de los ejemplos de varios que hay en la Biblia, donde las personas que no han respetado el lugar santo y el tabernáculo de Dios murieron. Fueron castigados, fueron arruinados, murieron ellos, sus familias, sus pueblos fueron castigados. El Señor nos invita a que demos especial aprecio, reverencia, especial respeto a la presencia de Dios, al lugar santo, a la casa de Dios, al templo, o sea, a la presencia del Espíritu Santo que está en el corazón de cada uno de los que hemos creído en Dios. Ese Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos habla cuando no debemos hacer algo o cuando debemos y estamos haciendo lo correcto para que continuemos adelante. Cuando se mira la casa de Dios con respeto, se piensa 2 veces para profanarla. Se piensa 2 veces para arruinarla. Se piensa 2 veces para destruirla. Los ojos de Jehová están en el corazón de cada uno de los que le han creído, de cada uno de los que le han entregado su corazón y su alma a Él. Y Él dice que nos ama. Él también pone no solo los ojos, sino el corazón de Él está para amarnos. Y nos ve, nos escucha, está como el rey Salomón, atento a sus ruegos. Así como oía Salomón, está atento a oír sus peticiones, hermano y amigo. Está atento a oír cuando usted se humilla delante de Él y le pide que le ayude, que está en tiempo de angustia. Los ojos de Jehová están en el corazón de los que han creído y los que le claman. El Señor tiene misericordia y nos perdonó y después con su Espíritu Santo nos guía, nos corrige, nos enseña y también, si es necesario, castiga. Porque como el padre que castiga a su hijo, ¿cierto? Así Jehová al hijo que ama lo corrige, lo castiga. Nuestra manera de vivir y nuestra manera de actuar debe reflejar la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Diremos que nosotros somos el templo de Dios si realmente nuestros frutos y nuestro actuar reflejan la presencia de Dios en nuestro corazón. Nosotros debemos tener amor con la persona que le hace falta el afecto, debemos tener paciencia cuando nos hieren, cuando nos ofenden, pero digamos que también debemos tener templanza y a veces hace falta. Y templanza para decir no al pecado, no a la tentación,
templanza para decir no cuando hay que tomar decisiones sabias y apartarnos de lo que nos hace daño, apartarnos del pecado, apartarnos de la maldad. Templanza para decir no en muchas ocasiones. Y tener también la paciencia para esperar lo tan anhelado, paciencia para esperar esa petición y ese ruego que hacemos a Dios, quizás como lo hacía el rey Salomón. Debemos tener los frutos del Espíritu Santo reflejados en nuestra vida. El Señor nos invita a que nosotros revisemos cómo está nuestro templo. Y cada uno sabe cómo está su templo, cómo está su corazón. ¿Realmente vive el Espíritu Santo de Dios en su corazón? Es algo que es sencillo, simplemente cada uno lo sabe, pero es personal, es íntimo, es entre usted y Dios. De la misma manera que el templo de Salomón se había destruido y que el rey Ageo y Zacarías invitan al rey Zorobabel a reconstruir el templo, así Dios en esta noche nos está invitando. Y quiero que estudiemos de esa historia de Ageo y Zacarías en el libro de Ageo, en el capítulo 1. Y allí nos cuenta cómo Ageo y Zacarías motivan al rey y a todo el pueblo a reconstruir el templo, que llevaba ya muchos años destruido. Y entonces Ageo, el profeta, hace 4 profecías. Y la primera de ellas la encontramos en el capítulo 1, en el versículo 7, y dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Él les está diciendo que si ellos reedifican el templo, Jehová pondrá en esa casa, en ese templo, su voluntad, y que será Él glorificado. Y entonces vendrá la presencia de Dios y habrá bendición para todo el pueblo, para toda la nación. Eso es lo que explica allí, que Él les está invitando a reconstruir el templo que llevaba 70 años destruido. El Señor habla al pueblo a través de Ageo, una segunda profecía que fue casi cada profecía cada mes, y le dice en el capítulo 2, en el versículo 6, dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Él está hablando en esta cita de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y está hablando de las profecías que habrán antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Luego el profeta Ageo hace una tercera profecía que habla sobre algunas preguntas religiosas, ¿sí? Para explicarles al pueblo y hacerles entender por qué era importante reconstruir el templo. Y quiero que leamos ahí en el mismo capítulo 2, desde el versículo 12 hasta el 15, y dice así: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquiera otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo, otro ejemplo: y si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda?
Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Amén. Vamos a analizar esto que está hablando el profeta Ageo al pueblo. Y él llama a los sacerdotes, y les dice y les quiere explicar por qué es importante reconstruir el templo. Y les dice, ¿qué pasa si los sacerdotes que ofrecen el sacrificio en el templo, que son sacerdotes que deben estar en comunión con Dios y que aman a Dios, ellos llevan el holocausto, lo sacrifican y van al altar a ofrecerlo a Dios? Dicen que si ellos en el borde de sus vestidos llevan carne del holocausto, o sea, carne santificada, dice que si llevan carne y con esa carne que va quizás arrastrando por el borde de sus vestiduras, tocar en pan o tocar en vianda o vino o aceite, que si esos elementos, esas comidas, quedarían santificados por el hecho de haber sido tocados con la carne del holocausto. Entonces los sacerdotes dijeron: no quedan santificados. Y Ageo aceptó su respuesta, era correcta. Luego entonces les hace una segunda pregunta y les dice: ¿qué pasa si una persona inmunda por causa de un cuerpo muerto? O sea, en la época, una persona, tocar a una persona muerta, a un muerto, se quedaba inmundo, se hacía inmundo por haberlo tocado. Entonces después tenía que santificarse. Pero si estaba inmundo todavía, dice que si tocare esos mismos alimentos, el pan, el aceite, la vianda, ¿cierto? Que si esas cosas, por haber sido tocadas por esa persona inmunda, esas cosas se hacían inmundas. Y los sacerdotes respondieron que sí, que se hacían inmundas. Entonces, la explicación que Dios trae aquí en este texto es que si una persona está en comunión con Dios, santa, por juntarse con otra persona que está en pecado, que está en inmundicia, con juntarse y hablar con ella y andar de arriba para abajo, quizás hacerse el amigo más especial, con eso esa persona se santifica. Pues no, eso es lo que quiere decir, no se santifica. Una persona en comunión con Dios, por más que se acerque a otra, no se santifica. La santificación y la limpieza del pecado es personal. Cada persona debe buscar su comunión con Dios, acercarse a Dios con un corazón arrepentido, o sea, dispuesto a no pecar más, con un corazón dispuesto a vivir lo que Dios manda en su palabra, pedirle perdón a Dios y decidir vivir para Dios. Entonces el Señor lo perdonará, lo limpiará de todo pecado, de toda inmundicia, lo hará su Hijo y hará que su Espíritu Santo viva en su corazón. Pero por el contrario, dice que una persona que es inmunda, o sea, que es pecadora, ¿cierto? Y se junta y convive y lleva una amistad cercana con otra persona, sí la puede hacer pecadora, sí la puede contagiar de ese pecado. Por eso es importante que uno en la vida seleccione sus amigos. Mire quién es la persona con quien usted anda, porque en la medida que usted se junte más con las personas que andan en el vicio, lejos de Dios, sin temor de Dios, va a terminar compartiendo con ellos de lo mismo. A menos,
y dejo claro que usted se acerque para predicar la palabra de Dios, para hablarles de nuestro Señor Jesucristo y luego apartarse. Cada vez que lo busquen debe estar atento para hablarles del Señor, pero no se debe hacer una relación íntima con una persona que frecuentemente lo está incitando, lo está llevando a uno a hacer pecado, a faltarle a Dios, a negar a Dios, a dejar de buscar de Dios, a alejarlo de su presencia, a decirle para qué lee la Biblia, para qué va a la iglesia, para qué escucha el mensaje, para qué canta a Dios. Todos aquellos pecadores que se alejan de Dios buscan que otras personas también se alejen de Dios. Jehová invita al arrepentimiento y dice: antes de que sea destruido el templo de Zorobabel. Eso es lo que le dice el profeta Ageo como mensaje de Dios al pueblo. El Señor Jehová derribará reinos. Esa es la otra parte que nos enseña en el capítulo 2, en el versículo 21. Y dice: y pondrá a sus hijos, a los descendientes del rey David, a gobernar. El Señor dice que antes de su venida derribará grandes gobiernos y quizás se destruirán unos con otros, con los vecinos. Y está profetizado acá en el libro de Ageo, en el capítulo 2, en el versículo 21, y dice así: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. El hermano es el vecino. Dice y está profetizando el Señor las guerras que habrá, la destrucción que habrá, pero también está profetizando que vendrá el escogido de Dios. El Señor realmente habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ese anillo que habla ahí, habla de la autoridad que le dará a sus hijos, a los descendientes del rey David, y también a los que nos hayamos salvado, a los que estaremos reinando con Él, nos pondrá en su gobierno. Podemos aplicar para nuestra vida que Dios nos invita y nos llama a construir su templo. Usted, amigo, que nunca le ha entregado su alma a Dios, que quizás ha escuchado de Dios, pero nunca ha tomado la decisión, Dios en este día, a través de este mensaje, le está invitando a que usted le entregue su corazón a Dios, entregue su alma a Dios y decida vivir para Dios en adelante. Entonces Él lo perdonará, Él lo hará su hijo y Él le dará una nueva vida, le dará una nueva esperanza, le dará fe, le cambiará toda su historia, porque le traerá la salvación. Y al que se ha apartado de Dios, lo está invitando a reconstruir el templo. Lo tienes destruido, lo tienes abandonado, Dios lo invita a que reconstruyas la comunión con Él, a que dejes ya de hacer lo que sabes que es malo y te vuelvas a Dios, a hacer lo que Dios manda. Dios hará temblar cielo y tierra y destruirá a muchos reinos y gobiernos que creen que nadie los puede tocar, y el día que menos piensan les llega la muerte, les llega el virus y se acaba todo. Gobiernos que creen que nadie los puede destruir y viene el vecino y los destruye de la manera más fácil. Jesucristo realmente viene pronto. Y cuando uno prepara los temas y uno busca qué le digo a la iglesia, me ha causado gran sorpresa que en varias ocasiones en este tiempo Dios ha puesto en mi corazón el anunciar su segunda venida. Realmente nadie sabe cuándo será, pero a veces llega a mi mente: ¿y qué tal que sea ya, pronto, esta semana?
y se acaba toda aflicción y toda angustia. Y para los que hemos creído en el Señor, pues realmente será un tiempo de regocijo, de gozo y de alegría. No habrá nada que temer, todo será bendición. Pero dice la palabra, hay de aquellos de los que no le han aceptado, hay de aquellos de los que se han burlado de la palabra de Dios, de los que predican que Jesucristo vendrá por segunda vez. Hay de aquellos de los que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Hay de aquellos, porque llenará su corazón de angustia y de terror, dice la palabra, todos los que lo hayan rechazado y los que lo hayan desobedecido. Entonces, Dios nos invita a los que ya somos sus hijos y estamos con Dios a que no nos dejemos contaminar, a que permanezcamos firmes con Dios, a que recordemos siempre que en nuestro corazón está la presencia del Espíritu Santo de Dios, que Jesucristo en su misericordia nos ha perdonado, nos ha restaurado, nos ha limpiado y hoy nos ha hecho sus hijos. Entonces Dios nos invita a que nos mantengamos fieles, firmes, limpios, leyendo su palabra y escudriñándola cada día. Jesucristo viene a reinar y viene a gobernar este mundo, viene a gobernar por 1000 años antes del juicio. Y nosotros seremos sus hijos y reinaremos juntamente con Él. Entonces nos encontraremos con los profetas, con los apóstoles. Creer esto es cuestión de fe. Pero la palabra de Dios aumenta nuestra fe y nos ayuda a creer y nos hace entender que es real, que es verdad. Y quizás esto puede traer algo de paz y de esperanza a usted, amigo o hermano, que le ha fallecido un familiar, un hermano, una persona amada, querida. Tengamos la paz y la tranquilidad de que un día los veremos, que si ellos murieron en Cristo, un día nos sentaremos juntos y que ciertamente la vida es corta, aún así se vivan 100 años y que nadie sabe el día que le toca. Y a veces algunas personas dicen, no, eso Jesucristo se demora. ¿Y usted cuánto va a vivir? Jesucristo se puede demorar, como puede venir pronto, pero la vida terrenal es muy corta y son muy poquitos los que viven más de 100 años, muy contados. Entonces los que tengan 90 ya pueden ir restando a los años que tienen, cuánto les falta para 100, ¿cierto? Y los que tienen cerca de 90 van contando. Y algunos hacen la ilusión de muchos años, pero la Biblia dice que los años del hombre son 70 años, 70, y en los más robustos 80. Entonces yo he pensado en mi corazón, bueno, ¿cuánto me falta para allá? Tengo que vivir más agarrado de Dios, de la presencia de Dios. El Señor nos invita a que estemos listos, sea que se tengan 90, sea que se tengan 70 o sea que tengas 20. Realmente nadie sabe. Debemos estar preparados para reinar con Él. Concluyo diciéndoles, estimados hermanos y amigos, no desechemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para perdonarnos, para limpiarnos, para santificarnos y para hacer del corazón nuestro el templo del Espíritu Santo. En la tierra el hombre ha construido muchos templos, como ya lo hemos aprendido en este estudio. Templos de cemento, de ladrillo, templos de madera, pero yo quiero decirles que el templo más importante para Dios es su corazón. Ese es el más importante y que debemos estar seguros que en ese templo, en nuestro templo, en su corazón y en mi corazón, está el Espíritu Santo de Dios. Cuando tenemos esa seguridad, entonces no tenemos que gritarlo a los 4 vientos, no. Simplemente nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar reflejan que ahí mora
una persona especial, que esa persona es el Espíritu Santo de Dios. Entonces eso lo hace a usted hermano, a usted amigo, lo haría a usted una persona diferente, una persona especial, amorosa, llena de paz, que sabe esperar, que tiene la paciencia, que tiene la templanza para tomar decisiones, que tiene la mansedumbre y la tranquilidad para afrontar los problemas cuando lo ofenden, cuando le hacen daño. Tener la paz de que Dios está en control de todas las cosas. El Espíritu Santo de Dios es el que gobierna la vida de los que realmente creen en Jesucristo y le aman y le obedecen. Meditemos cómo está nuestro corazón, cómo está nuestro templo. Si es necesario, estimado hermano, reconstruya su templo. Si es necesario, estimado amigo, construya su templo por primera vez. O hermano que está firme, cuídelo, manténgalo, para que no sea destruido, para que no sea abandonado. Y el Señor nos invita en esta noche a que hagamos estas cosas, construirlo, reconstruirlo o mantenerlo bien y listo, antes de que el Señor Jesucristo venga y no estemos listos, Dios nos guarde, o antes de que el Señor toque a su puerta y le diga: hasta hoy estás. El Señor nos invita a que estemos preparados. Cuidemos nuestro templo, hermanos. Cuidemos nuestro corazón, que es el templo más importante para Dios, y ahí mora el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios, Señor y Dios mío, te adoro, te bendigo y te doy gracias. Y te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude. Nos ayude, Señor, a vivir tu palabra, a entenderla, a ponerla por obra, para amarte, para glorificarte con nuestra obediencia, para cuidar la presencia de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Ayuda, Señor, al que está lejos de ti y necesita reconstruir su comunión contigo, su corazón, que sea lleno de tu Espíritu Santo. Dale la fortaleza para negarse a sí mismo y buscar tu presencia. Ayuda al amigo, a la persona que no te conoce, Señor, a tomar la decisión de dejar su manera pasada de vivir y de entregar su alma a Jesucristo. Padre amado, gracias por tu misericordia y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Dios los guarde y Dios los bendiga, hermanos.